Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? ¿El fin de semana? Muy buenas a todos. Sí, es un gran invitado el que viene hoy, ¿eh? Muchas gracias a todos. ¿Qué tal están? ¿Cómo ha ido la semana? La mía no es como el río, como dice José Lico. No ha sido una mierda, pero no me voy a quejar tampoco, en verdad. ¿Y vosotros qué? ¿Alguna novedad? No sé si habéis visto. Vamos a comentar cositas del... Haciendo tiempo mientras viene Joaquín, perdón. Vamos a ver videitos de la manifestación de la calle Borroca, si os parece bien. Seguimos vivos, que ya es mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Si no necesito invitados, con el melenas me sobra. Bueno, pues yo creo que todos habéis visto un vídeo de una señora. Digo yo. ¡Ey! Muchísimas gracias, reinas y repollos, por esa raid. Muchísimas gracias. Bienvenidas a todas esas 65 personitas que habéis venido con reinas y repollos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Muchas gracias, qué bien. Pues bienvenidas. Estamos haciendo... Bueno, acabamos de empezar, básicamente, así que habéis venido justos. Hoy va a venir ahora en un ratito Joaquín. Y nada, bueno, íbamos a ver... que no sé si lo habéis visto. El vídeo de esta señora. Graciosísimo, increíble. Hola, muy buenas a todas. Pues en verdad era básicamente eso. Creo que está ya... Sí, vale, está Joaquín ya por aquí. Bueno, pues estamos aquí ya con Joaquín Bosch. Buenas noches, muchas gracias por venir aquí, por aceptar nuestra invitación. Para mí es un lujo, estoy encantadísima, no puedo estar más agradecida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marina, buenas noches. Nada, encantado, es un placer poder estar aquí en este espacio. Ya sabes que te sigo con mucho interés desde hace tiempo en redes y la verdad es que creo que nunca habíamos coincidido en un diálogo de este tipo, pero vamos, también es todo un honor poder compartir, como te comentaba, este espacio. Claro que sí. No, la verdad es que no habíamos coincidido todavía. De hecho, todavía en persona ni siquiera no hemos Sí, podido tener. Y mira que viniste a Murcia, pero con todo el sí. dolor de mi corazón no. Estaba en la sala de tu libro, pues estaba a rebosar. Tu libro con la patria en la cartera. Y estaba a rebosar, vamos, es que no cabía ni un alfiler ahí. Y luego además volví una vez más a ver si se había terminado la ponencia y no seguía. Digo, a ver si puedo verle, aunque sea saludarle un algo, pero... Sí, 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 sí. Pero no, que va, se alargó. Me imagino que sería un éxito y nada, es que no pude, no pude, estaba, vamos, cerradísimo. Bueno, pues sí, se ha solucionado. Pues bueno, aquí yo he venido, bueno, te he traído porque has hecho hoy un hilo que Ujú. no me ha dado tiempo a enseñárselos, pero ahora al chat cogeré, se lo voy a mandar ya para que lo vayan siguiendo mientras tú quieras explicar lo que has escrito hoy. Y, y bueno, pues básicamente pues, el tema de marras que estamos ahora mismo, está toda España, si no está toda España hablando de él, yo creo que no está hablando nadie. Aquí tenéis el hilo, lo voy a pasar. Os lo voy a pasar aquí, chicos, y así podéis seguirlo, que me ha parecido maravilloso. Bueno, ya de por sí menciona la sentencia del Tribunal Constitucional del 86, que ya de por sí se menciona en la propia ley, bueno, que todavía no está aprobada, pero en el texto que está redactado, que en un futuro, en principio, se parece que se va a aprobar, veremos a ver. Ya se menciona esa misma sentencia del Tribunal Constitucional, hablando de la diferencia entre un indulto general y lo que es la figura de la amnistía. Y, y bueno, es que justo
esa sentencia, como la mencionaba en la ley, pues en el texto, pues quería comentarla, pero es que me ha gustado tanto tu hilo que digo, es que mejor que él, no creo que... Ah, Entonces, bueno, pues eso, comentar que, que tú sí que consideras, y yo desde luego también creo que es así, y el mismo Tribunal Constitucional así lo estableció en esa sentencia, que, bueno, que la figura de la amnistía y del indulto general, que el indulto general sí que estaba prohibido en la Constitución, son figuras completamente, bueno, son figuras bastante diferentes, ¿no? Que tienen, bueno, tienen sus diferencias, ¿no? Y que dentro del marco de la legalidad, pues las medidas de gracia sí que estarían permitidas, como es precisamente la amnistía o el indulto. El indulto ya general pues no estaría permitido. Entonces, bueno, si nos quieres hablar de esas diferencias, de lo que dijo en su momento el Tribunal Constitucional y demás, pues cuando quieras. bueno, yo creo que está bastante claro en las pocas resoluciones del Tribunal Constitucional, como la que acabas de citar, que han aludido a la amnistía. En todo momento se parte de la premisa de que la amnistía es constitucional. En ningún momento se plantea objeción alguna y se habla siempre con naturalidad desde la premisa implícita de que la amnistía es derecho de gracia. Yo creo que la literalidad de la Constitución es el argumento más fuerte, ¿no?, a favor de que la amnistía es constitucional. Lo que dice el artículo 62 es eso, ¿no?, que se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Esto implica derecho de gracia, todos los juristas sabemos que es derecho de gracia. Es esencialmente indultos y amnistías. Así lo ha dicho el Constitucional, consta en nuestras constituciones históricas, en cualquier manual de derecho es lo que se explica. Ahí hay una excepción que es la única excepción, pero claro, si eso puede ejercerse con arreglo a la ley, significa que la Constitución lo que nos explica es que el legislador es el que decidirá si hay indultos de amnistía. Perfectamente la ley de indultos podía derogarse y que no hubiera indultos en este país. No es obligatorio que haya indultos. Si un legislador deroga la ley sobre indultos, el gobierno no puede aprobar indultos aunque quiera aprobarlos. Lo mismo ocurre con la amnistía. Es una derivación al poder legislativo. Claro, hay gente que dice, no, pero es que también dice a continuación que se prohíben los indultos generales. ¿Vale? Pero es que un indulto general no es una amnistía. Un indulto general es un indulto, pero es un indulto colectivo. Los perros y gatos son animales, pero no son el mismo animal, digamos, forman parte de la misma especie, de la especie animal, pero tienen particularidades. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Digamos que una amnistía y un indulto general son derecho de gracia, pero tienen particularidades muy diferenciadas, como dice efectivamente esta sentencia del Tribunal Constitucional, que explica que la diferencia no es cuantitativa, no es el volumen, digamos, sino cualitativa, porque el indulto lo que perdona es la pena y lo aprueba el gobierno, mientras que la amnistía perdona el hecho delictivo, aunque no haya todavía una condena, y lo aprueba el Parlamento a través de ley. Por tanto, las diferencias efectivamente son cualitativas. Yo creo que en el hilo pongo un ejemplo que es muy claro, para todo el que quiera entenderlo, creo que es clarísimo, que es la distinción que han efectuado todas nuestras constituciones históricas entre amnistía e indulto general, que no solo nunca los han equiparado, sino que los han contrapuesto, pero desde 1812. Claro, en nuestra Constitución se inspira muy especialmente la de 1931. Hay artículos que están calcados de la de 1931. Y la Constitución de 1931 regula las amnistías y dice que serán aprobadas por el Parlamento y prohíbe los indultos generales. Si fuera lo mismo, no admitiría las amnistías y prohibiría los indultos generales. Sí, justo lo estoy poniendo aquí mientras acabo de poner para que puedan seguirlo tu hilo, que justo estás hablando de la Constitución Española de 1931, para que ellos puedan, para que la gente del chat pueda verlo también lo que hablaba de lo que establecía la Constitución Española de 1931, que aquí lo has puesto el artículo 102,
¿no? Que efectivamente las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento y no se concederán indultos generales, igual que hoy en día están prohibidos los indultos generales por nuestra Constitución, pero sin embargo en la Constitución de 1931 sí que no tiene una regulación como la nuestra, en su redacción sí que especificaba el que se pueden acordar las amnistías por el Parlamento, lo cual no hace nuestra Constitución de hoy día. Pero al fin y al cabo, pues bueno, siguiendo esa línea, tampoco, mientras que sí prohíbe tajantemente y explícitamente los indultos generales, no hace lo mismo con las amnistías, con otras medidas de gracia. Específicamente habla de indultos generales. Sí, yo ahí puedo explicar algo que no he dicho en el hilo, así que lo diré en exclusiva para tu programa de Twitch, ¿no? No sé si puedes poner en pantalla el artículo de la Constitución de 1931, creo que era 102, ¿no? ¿Verdad? Lo acabo de Si poner, está en pantalla, digamos, sí. podemos comparar la de 1931, que además, como digo, tiene muchos artículos que pasan casi literalmente a la de 1978 y es su precedente, ¿no? Anterior, por lo cual es interesante comparar las dos constituciones. Con lo que dice el artículo 62. El artículo 62 me lo sé prácticamente de memoria en el apartado del derecho de gracia. Dice que se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Si lo comparamos con la de 1931, vemos que hay una diferencia que es muy importante. La Constitución Republicana de 1931 hace una regulación bastante detallada del derecho de gracia. Por un lado, regula la amnistía y por otro lado, detalla todavía más minuciosamente los indultos. Explica que unos indultos serán concedidos por el Tribunal Supremo y que otros serán concedidos por el presidente de la República. En cambio, nuestra Constitución, la del 78, opta por otra solución, aunque se nota que parte de ahí, opta por otra solución. Prohíbe los indultos generales en términos casi idénticos, pero en lugar de regular el derecho de gracia, lo que dice es que se acordará con arreglo a la ley, es decir, hace como una derivación al legislador. Prescinde de esa regulación constitucional, pero traslada todo el derecho de gracia a la ley. Hay que tener en cuenta que la Constitución del 78 tampoco dice que podrán acordarse indultos individuales. No dice nada de eso, dice que se acordará en función de lo que diga la ley, ¿no? Efectivamente. Y respecto a, bueno, otra diferencia que haces, que acabas de mencionar también, es, bueno, que al fin y al cabo la diferencia de la figura, que al fin y al cabo es, bueno, una es política, como es la amnistía o los propios indultos, bueno, los indultos de por sí también son, al fin y al cabo son eso, medidas políticas como tal, los eligen, se votan y se llevan a cabo desde el propio Parlamento, que al fin y al cabo el Parlamento no deja de ser la voluntad del pueblo, esos gobernantes llegan ahí, entonces que no se podría llevar a cabo si la voluntad del pueblo que se llevó a cabo por las urnas pudiesen haber tenido ese pacto para llevar a cabo esta futura ley. Vaya que básicamente que esto también viene de alguna manera como de la voluntad de lo que se ha votado en las urnas. Claro, efectivamente, la diferencia en estos casos es entre las competencias que tiene un gobierno que aprueba por decreto un indulto y las competencias que tiene un parlamento, que obviamente son más amplias que un gobierno. Pero claro, el parlamento es la representación directa de la ciudadanía y aprueba muchas cosas para las que no tiene competencia un gobierno. Un gobierno, en principio, no puede aprobar leyes, salvo el caso del decreto ley, que, como sabemos, debe ser convalidado. Es decir, el Parlamento tiene competencias más amplias y por eso es el depositario de esa atribución de la amnistía. Por eso no es admisible esa máxima que se repite mucho, ¿no? Claro, es que no puede ser lo de la amnistía porque que si se prohíbe lo menos,
también se prohíbe lo más, ¿no? Es algo que se repite bastante. Pero claro, yo creo que no se tiene en cuenta de a quién se prohíbe lo menos. A quien se prohíbe lo menos el indulto general es al gobierno, que es el que puede aprobar indultos, obviamente, y el que históricamente ha aprobado indultos. Por eso, si al gobierno se le prohíbe lo menos, se le prohíbe obviamente lo más. Claro, un gobierno, si no puede aprobar indultos generales, tampoco va a poder aprobar amnistías. Claro, eso es lógico. En cambio, no hay prohibición para el Parlamento y por ello puede acordar medidas de este tipo que efectivamente tienen un carácter más basado en el interés general, pero al mismo tiempo creo que también tiene limitaciones. No basta que haya una mayoría parlamentaria para que por ley pueda aprobar absolutamente lo que quiera, porque vamos a imaginar que, por ejemplo, un gobierno indultara a todos sus condenados por corrupción, ¿no? Ya, no, claro. Eso sería admisible constitucionalmente. No lo sería porque el artículo 9 de la Constitución, el artículo 9.3, también considera que no es aceptable que hay una interdicción de la arbitrariedad. Debe haber una motivación de interés público que fundamente siempre las medidas de gracia y cualquier actuación de los poderes públicos. Claro, claro, es que al fin y al cabo también sería como adoptar una ley arbitraria porque sí, que al fin y al cabo pues tiene que tener siempre un interés público, de alguna manera que para eso se vota a los gobernantes de manera democrática, ¿no? Para que lleguen a pactos y legislen con un sentido de interés público, si no, si votáramos a nuestros gobernantes para que al final llevaran a cabo leyes arbitrarias, no tendría entonces sentido Claro. alguno nuestro parlamentarismo, vaya. Me estáis diciendo, Sí. perdona Joaquín, que se me Sí, oye claro. bajo. No, es que tengo el micro a tope, o sea, no puedo hacer nada más. Yo te oigo bastante bien, ¿eh? No sé, Sí, pero a lo al mejor ellos, emitirse. pues me lo tendré Sí. que, pues me lo tengo que poner casi aquí. Así me escucháis mejor. Se me oye bajo, pues bajo, vale. Pues tengo que bajar un poco la tuya porque es que dicen que hay como una diferencia, o sea, tu Claro, sí, micrófono, vale, que vale. dicen que hay como mucha diferencia entre tú y yo. Y yo es que el Igual mío yo está grito. ya. No es el. Vale, bajo. Vale, a ver, pues Joaquín, si puedes seguir hablando y a ver cómo te escuchan y me van diciendo. Sí, bueno, yo un añadido sobre lo que tú apuntabas, que creo que es un añadido muy interesante, es el caso de Alemania, ¿no? En Alemania la Constitución no hace ninguna referencia a la amnistía, ni siquiera indirecta a través del término derecho de gracia. No aparece contemplada la amnistía en la Constitución. En cambio, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania consideró que la amnistía era constitucional porque la calificó como integrante de las atribuciones del Parlamento en materia penal, en el sentido de que si era el Parlamento el que aprobaba las leyes penales, también podía acordar determinadas exclusiones. Y por ello la amnistía sería una medida retroactiva favorable para personas que pudieran estar afectadas por procedimientos penales, pero que tendría una acotación de tipo personal para personas concretas y temporal para un periodo determinado. Claro, el Tribunal Constitucional alemán dijo, claro, pero esto puede afectar a la igualdad de trato. Y consideró que esa acotación temporal, esa exoneración del proceso penal para personas concretas, sería constitucional siempre y cuando estuviera justificada la aplicación desigual, siempre y cuando la medida fuera proporcionada y siempre y cuando no fuera arbitraria. Yo estoy muy convencido que nuestro Tribunal Constitucional va a hacer referencias de este tipo o directas a la doctrina del Tribunal Constitucional alemán o propias basadas en estos principios porque también son principios que están en nuestra Constitución. Claro, porque, bueno, en caso de que se lleve al Constitucional, que seguro que se llevará, pues vamos, pero con toda seguridad, bueno, pues se tendrán que pronunciar al respecto, pero habiendo ya
jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional en nuestro país, hablando, bueno, pronunciándose sobre la figura de la amnistía en este mismo sentido. Bueno, en todo caso tendrán que ver si efectivamente esta nueva ley, que al fin y al cabo estamos aquí hablando de una ley que todavía no se ha aprobado, que no... Que Claro. bueno, que existe, sabemos cuál va a ser su texto, pero que al fin y al cabo, pues, que no estamos hablando todavía en términos hipotéticos, en caso de que se apruebe y que se vaya al Constitucional, que tampoco somos aquí nosotros videntes, pero bueno. Y bueno, pues el Constitucional efectivamente seguirá esa jurisprudencia anterior. Vaya, que lo que es la figura de la amnistía no creo que se la echen para atrás ni que digan que ahora de pronto está prohibida, cuando al fin y al cabo no se prohíbe específicamente en la Constitución, cuando ya ellos mismos hicieron una diferencia entre los indultos generales y la figura de la amnistía. Uno, el primero sí está dando prohibido, en la segunda no. Pues básicamente tendrán, como bien dices, que mirar en todo caso si hay realmente un interés general detrás de esa ley o es una medida completamente arbitraria por parte de quienes hayan llegado al acuerdo para dicha ley. Sí, yo creo que hay como dos niveles. Un primer nivel es si nuestro ordenamiento constitucional permite leyes de amnistía o no. Y un segundo nivel es si esta ley concreta es constitucional. Mi impresión, a mí me parece muy probable que el primer nivel se pase el filtro con cierta facilidad a partir, como bien dices, de los precedentes en las resoluciones que ha dictado el Tribunal Constitucional, la propia aceptación, por ejemplo, de los tribunales ordinarios de la ley de amnistía de 1977, yo creo que también es un dato relevante, y a partir de los propios principios constitucionales. Yo creo bastante probable que ese primer filtro sea convalidado por el Tribunal Constitucional. Más dudas puede generar el segundo aspecto, es decir, no toda ley de amnistía es necesariamente constitucional. Tendrá que estar fuertemente motivada en razones de interés general. No olvidemos que el Tribunal Constitucional también ha dicho que una amnistía siempre es una medida excepcional. Obviamente no se pueden estar aprobando todas las semanas leyes de amnistía. En ningún país ha sido así. Siempre ha sido leyes que se aprueban cuando se aprueban, ¿no? Con bastante tiempo de distancia ante fenómenos también de cierta excepcionalidad y deben estar fuertemente fundamentadas. Yo aquí, después de leer detenidamente la proposición de ley, creo que ha habido un gran esfuerzo técnico, jurídico, para entrar precisamente en esos principios. Por un lado, hay una fundamentación bastante fuerte, bastante trabajada, desde luego. Si se compara el documento político que han pactado el PSOE y Junts con la proposición de ley, vamos, hay una enorme diferencia. Incluso en materia de redacción, de rigor y del otro, a veces no digo que parezca un panfleto, pero a veces se nota que es un documento de cara a la galería. La ley podrá gustar más o menos, pero está muy articulada técnicamente, está muy fundamentada. Sí, y en el ámbito que interesa aquí, que es el de la motivación, ¿no? De cuál es el interés público que la justifica, yo creo que sí que se aportan razones suficientes. Entre ellas, pues, el grave conflicto que ha existido en Cataluña, donde no olvidemos que cerca de la mitad de la población catalana respaldó la desobediencia y el incumplimiento de las leyes. Es decir, los dirigentes independentistas que públicamente dijeron que no acataban el ordenamiento jurídico tuvieron el apoyo en las urnas de la mitad de la población catalana. Esto es una grave crisis constitucional. Y por ello, reconducir esa situación, reconducir lo que fue un serio trauma institucional, político y social para ir a espacios de concordia y a la aceptación del ordenamiento jurídico que se acepta y se acata en la proposición de ley, yo pienso que esto, ese paso hacia la concordia es una razón de interés público importante. Y por otro lado, mi impresión también, Marina, es que
se elude se esquiva la arbitrariedad, yo creo que con una perspectiva inclusiva y por otro lado con una mirada restrictiva. La perspectiva inclusiva supone incorporar a todos, absolutamente a todos los afectados por el proceso, a la medida de gracia. Y cuando digo todos me refiero a fuerza de seguridad, empleados públicos, ciudadanos que participaron en protestas y acabaron implicados en disturbios, los políticos. Creo que dejar fuera a gente que de verdad estuviera implicada sí que podría ser arbitrario. Y por otro lado, con una mirada restrictiva. Se había hablado que se podían incorporar aquí a gente incursa en casos de corrupción. Se ha hablado del caso de Jordi Pujol y su familia, del caso de Laura Borràs, y esto también podía haber tenido elementos de arbitrariedad, ¿no? Se podía valorar que esto no tenía realmente conexión con el proceso y se utilizaba para perdonar a los amigos o a los propios. Y creo que haber excluido esto creo que facilita que el Tribunal Constitucional no considere la ley arbitraria. Claro, claro, efectivamente, porque no se trata de favorecer a unos políticos específicamente, de un partido, como es, bueno, Junts per Cat, pero antiguamente pues el CiU de Jordi Pujol. Y claro, no se trata aquí de una marabunta sin sentido alguno, un saco, un cajón desastre de todos los políticos que hayan podido tener algo que ver con una causa independentista, pues vamos a meterlos aquí a todos, y de hecho se han excluido muchos delitos para esta ley, como efectivamente pues delitos de terrorismo o ya directamente que hayan provocado alguna muerte, corrupción, entre otros. Entonces, precisamente para dejar fuera delitos graves o que no tengan nada que ver con lo que tiene, vamos, con lo que fue el proceso. Me están pidiendo aquí, perdona, que te traslade algunas preguntas que hacen. Claro que sí. Sí. Me preguntan si existe alguna posibilidad de que el tribunal derogue esta ley y en base a qué podría derogarla. Sí, la pregunta es pertinente. A mí hay un tema que me genera dudas y me parece muy posible que al Tribunal Constitucional también se las genere y tenga que pronunciarse, ¿no?, de una manera muy concreta. Y es el elemento de arbitrariedad que pueda existir en que aquí, si nos fijamos, los decisores de la ley, los que deciden de verdad, y los beneficiarios están mezclados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se puede considerar si esto tiene elementos de autoamnistía, por decirlo de alguna forma. No es una amnistía que en abstracto la apruebe el poder legislativo para perdonar a personas que no tienen ninguna conexión con ese poder. Pondría un ejemplo. En Portugal, antes del verano, se aprobó una ley de amnistía que decidió perdonar a los jóvenes menores de 30 años por delitos menos graves, como un elemento de dar una segunda oportunidad, un elemento de justicia restaurativa, de profundizar en el Estado social. Es evidente que ahí no se plantea ningún problema de arbitrariedad. Se exonera de los procesos penales absolutamente a todos los jóvenes con unos delitos concretos, sin ninguna conexión entre quien aprueba la ley y quién es el beneficiario. Aquí no pasa eso, y yo pienso que eso debe generar algún tipo de explicación, si se convalida la ley, por qué se considera que ahí no hay elementos arbitrarios. Mi impresión es que eso es así, pero al mismo tiempo hay fuertes razones de interés público. Es decir, esta no es una ley, por decirlo claro, para hacer un regalo a Puigdemont y a otros dirigentes independentistas. Aquí hay cientos de personas con todos sus entornos sociales que pueden afectar a decenas o incluso a cientos de miles de personas que están en esas órbitas, que pueden volver a una situación de concordia, y la alternativa era que se radicalizaran esas situaciones en la medida que avanzaran los procesos penales. Y por eso yo creo que los elementos fuertes de interés general pueden superar, digamos, esos elementos que también pueden existir y que puedan ser más discutibles, pero creo que ese puede ser alguno de los aspectos más débiles sobre el que es bastante previsible que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse para entender que no hay elementos arbitrarios de suficiente entidad como para anular la ley.
Aquí comentan, de hecho, que uno de los elementos de interés general que plantea es súper interesante y es la inhabilitación de funcionarios públicos y la dificultad de cubrir esos espacios, y lo hace precisamente en referencia a directores de centros públicos que permitieron o abrieron los colegios, los funcionarios de ayuntamientos, etcétera, una perspectiva de la que se habla poco, dicen por aquí. Es cierto, es absolutamente cierto. Por eso me refería a ese tipo de situaciones. Creo que con independencia de la simpatía o antipatía que pueden haber generado los hechos del proceso, que es una cuestión más de tipo ideológico, de la perspectiva o del lugar que cada uno tenga en el mundo, puede ver desde situaciones muy diferentes lo que ocurrió en Cataluña. Pero creo que no se puede ignorar el sufrimiento que eso generó a muchísima gente en ámbitos diversos y las situaciones traumáticas en el ámbito institucional, en el ámbito social, en el ámbito ciudadano, y eso creo que puede fundamentar la aplicación del derecho de gracia. Claro, ahora se puede plantear, oiga, es que hay otra persona que ha entrado en un chalet a robar y va a cumplir su pena. Y en estos casos, aunque pueda haber una justificación de tipo político, pues no se va a cumplir la pena. Claro, la diferencia es que, evidentemente, por un lado, es que el derecho de gracia está ahí y si no lo queremos, lo que tocaría sería reformar la Constitución y que dijera, queda prohibido el derecho de gracia en cualquiera de sus manifestaciones. Si se hace así, ya no se puede indultar a nadie y no se puede amnistiar a nadie. Si se puede aplicar el derecho de gracia, y en mi opinión sí que se puede, en el caso de los indultos nadie lo ha discutido nunca, y cuidado porque en este país se han indultado delitos gravísimos, que esto a veces parece que se olvide. Cuando se habla de que esto supone una desigualdad en la aplicación de la ley y de que eso limita la actuación judicial, se olvida que esto ha pasado aquí con golpistas, con torturadores, con políticos corruptos, con condenados por gravísimos delitos de terrorismo de Estado, por ejemplo, con muchas muertes a sus espaldas. Y claro, aquí nadie se espantó, ¿no? Porque se estuviera aplicando de manera desigual la ley, mientras muchísima gente cumplía resignadamente sus condenas, pues resulta que otros no las cumplían. Por ello, yo quiero remarcar que el derecho de gracia supone siempre una desigualdad en la aplicación de la ley, pero que está contemplada constitucionalmente. Cosa distinta es ver cuál puede ser la motivación. Y la motivación es que mientras que el hecho de que haya personas que cumplan sus condenas de forma ordinaria puede estar justificado por los principios y los objetivos esenciales del derecho penal, de prevención general, de prevención especial y otros como conocemos los juristas, en el caso de las medidas de amnistía como derecho de gracia, digamos que el beneficio que supone su aplicación es mayor que el perjuicio que supone no aplicarlas. Esa es la diferencia. Eso es lo que fundamenta que en unos casos unas condenas se cumplan y en otros casos no se cumplan. Y cuando estamos hablando efectivamente de empleados públicos, de funcionarios, de directores de colegios, de todos los cientos de personas afectadas, con indirectamente las miles de personas que están en esos espacios, también en esos ámbitos, es lo que justifica esa aplicación asimétrica de las normas. Pues sí, no sé si quieres comentar algo más al respecto o si el chat quiere aprovechar y hacer más preguntas. Bueno. Efectivamente, bueno, mientras doy tiempo al chat, bueno, respecto a lo que has comentado antes de Portugal precisamente, que esto no lo he comentado, que bueno, que parecería, bueno, a las gentes que tienen más de 30 años, pues a lo mejor le parecería una medida arbitraria por el hecho de que, bueno, ¿y por qué yo que tengo 35 años no y a los de 30 sí, no? Claro, claro. Sí, pero claro, efectivamente, bueno, pero eso pasa también con las ayudas económicas, en algún lugar tienes que poner el límite, ¿no? Si, por ejemplo, quieres, desde los principios del Estado social, otorgar más protección a la gente más joven, que tiene más dificultades de inserción, de encontrar trabajo,
de integración, para introducir elementos de cohesión social, tienes que hacer una política en materia de medidas a favor de los jóvenes y en algún lugar, obviamente, tienes que poner la raya. Eso pasa en muchos otros ámbitos. Pensemos, por ejemplo, hablando de gente más joven, el tema de las becas. Cuando pones unos límites económicos, joder, ¿por qué no pones la raya un poco más arriba y la pones más abajo? Pues porque es evidente que el límite debe ponerse en algún lugar, y en esos supuestos la fundamentación de la amnistía de Portugal era esa, era un instrumento de protección social para la gente más joven, porque no olvidemos que a menudo la delincuencia juvenil está muy, muy vinculada a situaciones de marginación social, y que a veces una segunda oportunidad pues puede ayudar bastante, ¿no? A enderezar, a recuperar situaciones difíciles. Y yo creo que esa es la justificación, y efectivamente la raya a veces toca ponerla en algún sitio, y allí se consideró que 30 años era el límite. Bueno, han llegado una batería de preguntas enorme. Yeah. La primera, considerando que la situación de crispación puede ser detonante de conflicto político, ¿podría ser causa para incumplir su fin y por ende derogar la ley? En principio, la crispación no es un fundamento que puede dejar sin efecto una ley. Solamente es el Parlamento el que puede decidir aprobar o no aprobar, ¿no? Una ley concreta. Además, yo tengo la impresión de que estamos ante una crispación que tiene mucho de sobreactuación, ¿no? Y lo digo porque, claro, cuando yo oigo discursos apocalípticos, ¿no? En el ámbito político, pero también judicial y también cívico, que dicen que esto es el fin de la democracia, del Estado de Derecho, o que vamos hacia una dictadura, pues claro, yo me quedo perplejo, ¿no? Porque claro, estamos aplicando figuras con la amnistía que han sido aplicadas o están en los ordenamientos de Francia, que ha aprobado varias leyes de amnistía en los últimos años, de Portugal, pero también de Alemania, de Suecia, de Países Bajos, del Reino Unido, que están entre las democracias más avanzadas del mundo. Desde luego, muchos de ellos bastante por delante de nosotros. Entonces, claro, vamos a una dictadura por aplicar instrumentos jurídicos que tienen las democracias más avanzadas del mundo. Digo, pero claro, esto es inadmisible, es evidente que eso no es así. Y una gran parte de países europeos que jurídicamente son idénticos a nosotros o prácticamente muy parecidos. Entonces... Y además, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante resoluciones, han indicado que la amnistía es plenamente compatible con el Estado de Derecho de los países sobre los que se han pronunciado. Por eso mi impresión es que buena parte de esa crispación no obedece a motivos reales, porque, de hecho, hace 2 años se aprobaron los indultos a Junqueras y otros dirigentes independentistas. Ya oímos el aquelarre, ¿no? También de que se acababa el mundo, de que España desaparecía, de que el Estado de Derecho quedaba fulminado. Han pasado 2 años, las instituciones democráticas, las judiciales, han seguido funcionando. Hubo unas elecciones generales. Quienes se opusieron a los indultos y alegaron precisamente lo que les parecía enormemente injusto en su campaña electoral, fue un tema central, no lo olvidemos, la gestión del conflicto territorial con Cataluña fue un tema central en la campaña. Si hubieran obtenido mayoría absoluta, hoy no podía haberse aprobado ya nunca, al menos en esta legislatura, una ley de amnistía. Si se puede aprobar es porque la ciudadanía, de manera libre, ha optado por configurar una mayoría parlamentaria que es diferente. No, pues este es el resultado legítimo de unas elecciones, que puede gustarte más o menos, pero la ciudadanía votó con libertad y así es como lo decidió. Por tanto, mi impresión es que esa crispación tan exagerada en gran parte es no aceptación de los resultados electorales. Yo lo siento mucho, pero en esto que tengo que ser rotundo. La aceptación de los resultados de las elecciones y el respeto a las mayorías parlamentarias es la base de toda democracia, claro. Y cuando hay unas elecciones no respetamos eso, intentamos liquidarlo, pues efectivamente pasamos a otra cosa. No somos demócratas, somos lo que queramos, pero demócratas no. Y por eso mi impresión es que hay actitudes
a veces incluso estrafalarias, como gente con banderas preconstitucionales, banderas franquistas, diciendo que vamos hacia una dictadura, ¿no? Bueno, esto ya es surrealista, ¿no? O sea, absolutamente, ¿no? Yo creo que hay mucha sobreactuación, mucha representación teatral, mucho rasgarse las vestiduras ante situaciones que son las propias de una sociedad democrática plural, en el que puede haber, obviamente, diferencias. Yo respeto absolutamente a quien está en contra de la amnistía. Tiene derecho a criticarlo, tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Lo que no tiene derecho es a impedir desde posiciones minoritarias que la mayoría pueda decidir. Eso sí que no se tiene derecho en un sistema democrático. Efectivamente. Precisamente, bueno, lo democrático es aceptar el resultado electoral, guste más o guste menos, igual que se ha aceptado en cualquier otra ocasión anteriormente, hasta que llegó la moción de censura, que al fin y al cabo pues empezaron a decir que bueno, que si la moción de censura, llegar a la presidencia con una moción de censura era inconstitucional, cuando todo lo contrario, o llegar ahí era ilegal, o luego, bueno, pues el no aceptar de diversas maneras, ¿no? Unos resultados electorales con los que, bueno, pues unas veces han gobernado unos, otras veces otros, esto hay que aceptarlo. Y vaya, que decir que se va a acabar el Estado de Derecho por una ley es como, bueno, precisamente una ley de amnistía anterior a esta, que todavía, como decimos, no se ha aceptado, no se ha aprobado, pero bueno, otra ley de amnistía que sí se aprobó fue en 1977. Eso no acabó precisamente con el Estado de Derecho, sino al revés. Trajo un Estado de Derecho a este país gracias, bueno, en parte, precisamente, con esta ley. Con esa ley. Mi impresión es que la ley de amnistía, si finalmente se aprueba y es convalidada por el Tribunal Constitucional, sí que puede normalizar la situación en Cataluña y recuperar, digamos, discursos que se alejaban del ordenamiento vigente. Yo, también, igual que respeto a quienes están en contra de la amnistía, respeto a quienes no quieren estar en España. Si lo hacen de manera pacífica, tienen derecho a mantener posiciones independentistas. Pues a mí no me pareció bien que no acataran el ordenamiento jurídico. Además, ellos lo dijeron con toda claridad. Dijeron, vamos a desobedecer las leyes españolas y las resoluciones del Tribunal Constitucional. A mí eso me pareció erróneo, pero bueno, ellos lo defendieron en su momento y a mí me parece positivo que se cambie ese discurso, porque realmente se puede perfectamente defender la independencia de Cataluña o de cualquier parte del Estado sin desobedecer las normas a través de medios pacíficos. Y de hecho, hay países donde han profundizado estos debates. El caso de Canadá es un caso clarísimo y el caso de Escocia en relación con el Reino Unido, el caso de Canadá y Quebec y el caso de Escocia y Reino Unido. Y por ello, me parece que la línea a seguir es la que está en el espíritu de la ley de amnistía, que es el de reconducir las discrepancias al marco del ordenamiento jurídico, porque es evidente que si en Cataluña el 90% estuviera a favor de la independencia, se tendrían que buscar fórmulas jurídicas para resolver esa situación. Lo que no se puede hacer es, con más o menos la mitad de la población, pretender forzar, porque de alguna manera el proceso en algún momento pretendió forzar un movimiento de imposición de la independencia cuando ni había una mayoría suficiente ni se había celebrado un referéndum con todas las garantías. Preguntan que si la amnistía solo anula la condena, no las sanciones económicas. ¿Las sanciones económicas de quién? Porque claro, ahí hay varias posibilidades, intento explicarlas. Por un lado, la amnistía es penal, administrativa y contable. Y efectivamente excluye las sanciones económicas que no se hayan acordado, pero no otorga derechos de indemnización o de retorno a los condenados o sancionados que ya hayan pagado por ellas. Eso por un lado. Queda una cuestión interesante ahí, que es qué pasa con la responsabilidad civil, especialmente pues en situaciones de alteraciones del orden público, de daños en propiedades que se causaran, y ahí sí que la ley lo que dice literalmente
es que en los supuestos de particulares se podrán ejercer acciones de responsabilidad civil, pero al margen de los procesos penales. Otra pregunta es, ¿podría ser que el Tribunal Constitucional dictara que los evidentes signos de crispación por parte de sectores de la derecha como PP, Vox, o por parte de los medios de comunicación como periódicos o televisiones son suficientes para considerar que la ley de amnistía no cumple con la justificación de ser una ley con objeto de resolver conflictos políticos? No creo. Yo incluso descartaría que el Tribunal Constitucional hiciera ese tipo de valoración, porque si no sería tan sencillo como para evitar que la ley tuviera una valoración, una consideración de interés público, generar mucho jaleo en las calles o muchos conflictos. Si fuera tan sencillo, así se evitaría una valoración objetiva. En lo que debe valorarse es lo que dice la ley. ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuál es su perímetro? ¿Cuáles son los hechos que se incluyen y los delitos que se amnistían? ¿Cuáles son sus exclusiones? Un tribunal es eso que es lo que tiene que valorar, no el ruido que exista en la calle por parte de los disconformes. Es cierto, y esto también creo que lo podemos poner sobre la mesa, que una amnistía que se hubiera aprobado por unanimidad o con un consenso muy amplio puede favorecer esa perspectiva de interés público. Pero en última instancia, lo que será determinante es lo que diga la ley, porque podemos también, por reducción al absurdo, ver amnistías que pueden tener un amplio consenso y que no son de interés público. Siguiendo el ejemplo que había puesto antes, imaginemos que los principales partidos políticos aprueban una ley de amnistía para exonerar de responsabilidad penal a todos sus corruptos, de alguna manera, ¿no? Todos se ponen de acuerdo para perdonarse a sí mismos. Yo no creo que eso pasara el filtro de un tribunal constitucional si no hay unas razones de interés general y se aprueban medidas que nunca deberían ser arbitrarias. Yo creo que el Tribunal Constitucional no va a hacer ninguna valoración fáctica ni jurídica sobre el ruido que pueda existir en la calle y se va a centrar en si se cumplen estos requisitos que estamos ahora comentando. Otra pregunta, ¿por qué Europa no exige y obliga a España que renueve el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, a mí me consta la enorme preocupación, sobre todo del comisario de Justicia, con el que han hablado representantes de mi asociación, de Jueces y Jueces para la Democracia, las visitas que ha hecho a nuestro país, los dolores de cabeza que le hemos generado al comisario de Justicia, pero claro, es una cuestión interna. No hay atribuciones ni por parte de la Unión Europea ni por parte del Consejo de Europa para que pueda renovarse el Consejo de Poder Judicial. Solamente pueden presionar por medios diplomáticos, efectuar recomendaciones, hacer consejos, pero fijémonos, en casos como el de Polonia se ha ido a situaciones bastante peores y no han podido imponer nada. Por vía indirecta se ha llegado a plantear algunas sanciones, pero no tiene, digamos, atribuciones la Comisión Europea para poder imponer esa renovación. Bueno, de hecho me cuesta que Europa sí que mira con preocupación a España en el sentido de que, bueno, ya de por sí ya ha dado ciertos avisos en cuanto a que debería haber cierto cambio en nuestra justicia por esos sesgos políticos que pueden haber, porque nuestra justicia puede llegar a estar en cierta medida politizada, la administración de justicia, y luego también miran con bastante preocupación, y eso sí que consta, el hecho de que llevemos tanto tiempo con un Consejo General del Poder Judicial caducado, básicamente. Así es. Y además de la Comisión Europea, sobre todo el Consejo de Europa, que engloba más que la Unión Europea, ¿no? Engloba prácticamente todos los países europeos y tiene un grupo anticorrupción, que es el grupo Greco, que todos los años emite informes anuales durísimos con España por la situación de la cúpula judicial,
por las injerencias partidistas, por la grave situación de deterioro con un Consejo bloqueado desde hace 5 años por el principal partido de la oposición y sin expectativas a corto plazo de que esto pueda cambiar. Tenemos que ver qué pasa si se configura una nueva mayoría parlamentaria. El grupo Greco, además, reitera algo que creo que es importantísimo y se le presta atención, pero creo que todavía debería ser más, que es que ese control de la cúpula judicial es una rémora enorme en la lucha contra la corrupción en España. Y que explica, entre otras cosas también, pero explica de una manera relevante por qué en España hay tantísimos casos de corrupción política. Y claro, tenemos a las instituciones europeas efectivamente muy preocupadas con la situación judicial en nuestro país, pero parece que aquí no se les ha hecho hasta ahora al menos demasiado caso, lamentablemente. Pues sí, no, la verdad es que no. También preguntan si alguien recurrió a la amnistía de 1977. No, en su momento no estaba aprobada la Constitución. Se aprobó, como sabemos, en 1978 y posteriormente no solo no se han presentado acciones contra ella, sino que, por ejemplo, en el ámbito judicial se podían haber planteado cuestiones de constitucionalidad contra la propia ley de amnistía. Pero lo cierto es que hasta ahora no se han planteado y más bien en sentido contrario hay varias resoluciones del Tribunal Supremo que consideran que sigue estando vigente y a partir de esa jurisprudencia ha habido muchos jueces de instrucción en España que cuando se ha planteado que vaya el juez de guardia, el juez instructor, en un levantamiento por la aparición de fosas comunes, la resolución ha sido denegatoria por considerar que la ley de amnistía está vigente de acuerdo con lo que dice el Tribunal Supremo y que eso impide actuaciones judiciales y abrir causas por los crímenes del franquismo. Es decir, que al menos hasta ahora nuestra jurisprudencia ha considerado que la ley de amnistía sigue en vigor y no se han ejercido acciones en su contra. También preguntan si incluiría esta amnistía a los que mandaron cargar sabiendo que eso provocaría una respuesta violenta y necesaria. Intuyo que se refiere a quien gobernaba, al Ministerio de Interior que mandó a los cuerpos de seguridad. Intuyo que se está refiriendo a eso. Sí. En principio, la amnistía únicamente hace referencia a los miembros de las fuerzas de seguridad en sentido estricto. Es cierto que no se han abierto causas contra los responsables políticos. Sería dudoso si podrían encajar en el caso de que se abrieran, aunque a mí me parece difícil que pudieran alcanzar las responsabilidades penales a los cargos políticos por una razón, porque es raro que un cargo del Ministerio del Interior ordene una carga policial en un colegio o en una calle determinada. Esto es más una decisión de los mandos operativos y por eso son los que están imputados en diversas causas, pero a ellos sí que les afectaría la amnistía en el redactado actual de la ley. Efectivamente. Bueno, aquí tienen una duda sobre un artículo, el artículo 4, que dice que en el último párrafo plantea la suspensión de medidas cautelares aun cuando el tribunal plantee una cuestión de constitucionalidad. Entonces, José Labs pregunta, ¿no es esto en realidad una temeridad si se aplica de forma general? Pues imaginemos cuántos casos pueden pedir las defensas la aplicación de la ley de amnistía y que surgen dudas de constitucionalidad. Mi impresión al ver este artículo es que se ha hecho un gran esfuerzo para facilitar que la amnistía despliegue rápidamente sus efectos y para impedir que en el ámbito judicial se puedan mantener órdenes de búsqueda de captura, órdenes de detención, medidas como una prisión provisional y que una manera de evitar esto es neutralizar de alguna forma la actividad judicial
hasta que el Tribunal Constitucional emita una resolución. Esto no implica que en el futuro se puedan acordar detenciones, medidas cautelares, si el Tribunal Constitucional anula la ley. Lo que evita es, digamos, que pueda haber resoluciones judiciales que vayan en contra de lo que ha marcado expresamente la ley de amnistía. Es cierto que puede ser un elemento discutible, pero aquí quienes han propuesto la ley han optado por esa lectura restrictiva de la actuación judicial hasta que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse. No olvidemos, además, que puede pasar cierto tiempo hasta que el Tribunal Constitucional dicte su resolución, o que incluso se pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluso pueden tardar todavía más en resolverse. Yo creo que por eso hay una apuesta a una resolución rápida de los efectos que se buscan con la ley de amnistía. Aquí también preguntan, esto ya es sobre tu opinión, ¿qué opinas sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces? Si crees que es más democrático, que sería mejor para su independencia como órgano que designa puestos claves en el Poder Judicial. Esto es un tema larguísimo. No sé. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Lo que quieras, pero resumidamente, o si no, pues otro día, no pasa nada. Es un tema muy complejo. Intento resumirlo. En prácticamente todos los países democráticos europeos hay un sistema de configuración de la cúpula judicial que es mixto. No lo deciden los políticos como en España, pero tampoco lo deciden los jueces, porque esto no pasa en ningún lugar que lo decidan los jueces. Sistema mixto implica partir de conceptos básicos de lo que es la separación de poderes. Entre ellos, que si el poder político controla el ejecutivo, el gobierno, controla el legislativo, el parlamento, si también controla la cúpula judicial, pues claro, nos cargamos la separación de poderes, que es a veces lo que se reprocha a nuestro país, porque tenemos un sistema muy alineado con los intereses de los partidos políticos y esto genera interferencias, y que el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa nos dice todo lo que nos dice y que los europeos nos tiren de las orejas, ¿no? Aquí la separación de poderes, al menos en la cúpula judicial, está muy diluida. ¿Cómo evitan esto los países europeos? Pues con un sistema mixto, para que haya equilibrios, para que haya contrapesos y espacios de vigilancia mutua. Este sistema se configura con la mitad del organismo elegido por los parlamentos y la otra mitad elegida por los jueces en una elección democrática interna. Este es el sistema que estaba previsto en la Constitución, aunque no se cerró del todo. Si vemos en los debates constitucionales, era el sistema que defendieron todos los ponentes constitucionales, pero la elección de los jueces se derivó a la ley. Estaba tan claro que iba a ser así que 2 años después de aprobada la Constitución se aprobó la ley y por unanimidad en el Parlamento se acordó ese sistema. El sistema que sobre todo es un sistema que imita el sistema de consejo italiano. También el de otros países, algo el portugués, el francés, pero sobre todo el italiano. Mitad jueces elegidos democráticamente, mitad del Parlamento. ¿Qué es lo que pasó para que hayamos llegado a la lamentable situación actual? Pues claro, nosotros queríamos imitar lo que hacían los países democráticos europeos, pero los jueces españoles no eran exactamente como los europeos en aquellos años, ¿no? Eran gente, que se había formado en el régimen anterior y que desde el Consejo configurado de esta manera se pusieron a torpedear las reformas democráticas que primero impulsó la Unión de Centro Democrático de Suárez y después el gobierno socialista de Felipe González. La ley se aprobó en el 80 y en el año 85 los socialistas decidieron cortar por lo sano y dijeron, pues nada, pues como esto desde nuestro punto de vista es inaceptable, vamos a cambiar la ley. Y se cambió y nos alejamos del sistema mixto europeo. Y se pasó a un sistema pactado por cuotas entre los partidos políticos, que cada vez ha ido degenerando más y más hasta llegar a la situación esperpéntica actual. Yo personalmente
creo que no pasaría nada si siguiéramos el sistema de los países europeos. Porque claro, si lo que ha funcionado en Italia, en Francia o en Dinamarca se haya ido bien, aquí no tendría por qué ir mal. Y al revés, si lo que aquí ha ido fatal no funciona, pues no entiendo por qué tendríamos que meterlo. Y yo no pienso que un sistema tan politizado como el actual se vaya a solucionar con más politización todavía. Ahora bien, tampoco soy tan ingenuo como para pensar que los partidos van a renunciar a los espacios de poder que tienen ahí. Ahí y en otros órganos de contrapeso. Claro, claro. Pero creo que al menos si se quiere optar por el sistema parlamentario y se quiere creer en ese principio, que yo creo que aquí puede ser discutible, de que la soberanía popular y la pluralidad de la sociedad estén en la cúpula judicial, al menos se tendría que ir a un sistema que no convierta el Consejo General del Poder Judicial en una correa de transmisión de los partidos que tengan ahí instalados a sus comisarios políticos. Yo creo que eso sí que es inaceptable. Y que si se quiere que haya pluralidad en el Consejo, no hace falta que se repartan como una tarta los partidos sus puestos, sino que puede haber una elección parlamentaria de juristas claramente independientes, claramente imparciales, que son elegidos por el Parlamento, responderán a la pluralidad ideológica, pero que no estarán al servicio de los partidos. Y esto implica incompatibilidades, obviamente gente que está vinculada a los partidos no tendría que estar ahí, implica requisitos de capacidad profesional, de excelencia, de trayectoria, implica transparencia, no lo que pasa ahora, que se juntan dos dirigentes, porque esto es así, yo sé perfectamente cómo se hace, porque tengo muy buenos amigos que han estado en esas listas del reparto de la tarta, ¿no? Se juntan los dirigentes de los dos principales partidos en una mesa, tal cual, y dicen, a esto te lo veto, esto para ti, este para mí, este te lo tacho y este te lo quito, ¿no? Esto es inaceptable, es intolerable. Debe haber un sistema transparente en el Parlamento donde se puedan presentar candidatos, en el que pueda haber una comisión técnica de expertos de calidad que informen sobre los méritos de unos y otros y que finalmente el Parlamento pues elija a quien considere mejores, obviamente desde la pluralidad ideológica del propio Parlamento. Pero claro, esto es una cosa y otra la situación realmente kafkiana, ¿no? Que tenemos muchas veces ahora a la hora de configurar el Consejo General del Poder Judicial. Sí, muchísimas gracias por haberlo sintetizado tanto, porque la verdad es que podríamos hacer como 2 y 3 programas solamente con... Este tema requería un congreso de varios programas. Sí. Totalmente, pues... también preguntan, ya quedan pocos. No, si te tienes que ir ya, de todas formas, no. No, está bien, estoy bien. Con toda la tranquilidad del mundo. También preguntan si la ley de amnistía podría afectar a la Kitchen, en específico a la policía patriótica que se montó, entre otras, también en Cataluña. No, de ninguna manera. El tipo de delitos que están descritos, los hechos que están descritos, ¿no? Las situaciones fácticas que están descritas y el tipo de delitos no podrían encajar en los hechos de la Kitchen, que están en otros ámbitos y en supuestos muy diferentes. Hay una acotación temporal y también de hechos muy específicos. Creo que es interesante leer a qué hechos se va a circunscribir la amnistía y están todos muy relacionados con la organización de 2 consultas independentistas desde 2012 hasta la actualidad, en la organización, la promoción, la financiación, pero en ningún caso con aquello que se llamaba la policía patriótica o las cloacas del Estado o actividades de tipo delictivo vinculadas a la actuación de las fuerzas de seguridad, que únicamente las acciones policiales se centran en conductas de tipo represivo, de actuaciones en manifestaciones o de persecución concreta de delitos, pero no en la fabricación, digamos, de pruebas falsas contra el entorno independentista. También preguntan cuándo prescriben los delitos que se van a amnistiar, pero realmente es que hay muchos delitos de diversa índole, con diversas penas también, entonces... Pues bueno, aquí además la prescripción sería irrelevante si se aprueba la amnistía. También.
si se aprueba la amnistía, dan igual ya los plazos. No va a haber prescripción porque ni siquiera va a haber condena, así que... Claro. Bueno, con la amnistía también alguien que perdiese su puesto de trabajo a causa del procés, ¿recuperaría también su puesto? Sí, eso también está regulado en la proposición de ley, aunque eso no le daría derecho a recuperar el dinero perdido, pero sí a que se le mantenga la antigüedad. Digamos que hay toda una regulación de en qué afecta efectivamente la pérdida del puesto de empleado público durante el tiempo que se sufrió ese perjuicio. Dicen que preguntaban aquí lo de la prescripción, porque como el Constitucional tarde tanto como con la ley del aborto en pronunciarse, pues que prescribirían todos. Vamos a ver, yo francamente creo que este es un tema claramente de Estado. Y por ello estoy convencido que en pocos meses el Tribunal Constitucional se va a pronunciar. Además, aquí hay una particularidad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque que yo sepa, nunca nadie ha expuesto los criterios temporales por las que tarda un tiempo el Tribunal Constitucional en pronunciarse y por qué prioriza unos procedimientos por delante de otros. Que a mí no me consta que haya criterios objetivos sobre eso. Y por tanto, me imagino que improvisan y que deciden como les parece. Lo cierto es que efectivamente hay casos como el del aborto, no tardó pues prácticamente eso, una década en pronunciarse, pero cuidado, en situaciones del proceso, en ocasiones el Constitucional se pronunció en horas, diciendo que les llegaba y en muy pocos días, de que realmente ahí el Tribunal Constitucional ha sido siempre tremendamente expeditivo y ha pasado todo lo del proceso por delante prácticamente de todo. Y por ello, en consonancia o en congruencia con esa celeridad anterior, no creo que aquí obviamente vaya a tardar días, pero sí que creo que es muy posible que en unos meses se produjera una resolución de la Constitución. Dicen, pregunta por aquí si no te han ofrecido ser ministro, que serías un referente. Gracias por los ánimos, pero no, nunca me han ofrecido ser ministro. Otras cosas sí. Por ejemplo, cuando estaba Dolores Delgado como ministra, sí que me planteó ser secretario de Estado de Justicia, que era el número 2 del ministerio. En Valencia, en el gobierno autonómico, sí que me ofrece ser consejero de Justicia, que es el equivalente. Vamos, en principio no dije que no. No porque no me pareciera una labor interesante y necesaria, ¿no? Y que ahí debe haber gente que haga un buen trabajo en beneficio de la sociedad. Sí, no sé, siempre me ha parecido más importante dedicarme a mi trabajo profesional, también a mis obligaciones personales o familiares. No sé, yo creo que desde mi propio juzgado y desde mi intervención en espacios públicos, pues también puedo hacer aportaciones de interés, no solo se hacen cosas de interés en un cargo, en un cargo político. Y por eso no, vamos, he preferido no implicarme. Además, a mí me gusta mucho escribir y aportar reflexiones y es evidente que cuando te encasillas de una manera o te encorsetas un poco en un espacio político, es lógico que pierdas algo de credibilidad o de imparcialidad. Y por eso, al menos hasta ahora, me he sentido más cómodo haciendo lo que hago. Igual me he equivocado, no lo sé. Pero bueno, hasta ahora lo he visto así. Pues nada, por aquí, bueno, muchísimos ánimos bueno, qué maravilla, porque estando en casa vayas con traje y corbata. Bueno, estamos trabajando. En los juegos tenemos muchísimo trabajo y esto es habitualmente, no es obligatorio ir así, pero sí, habitualmente es así como voy al juzgado, bueno, así volver al juzgado, resolver varias cosas y aquí sigo. Bueno, pues en principio creo que hemos terminado ya con todas las preguntas. Bueno, hay aquí una pregunta, pero que es si te pidieron tu opinión para el texto sobre el texto que está ahora redactado, bueno, para de la ley de amnistía, que, bueno, si alguien le pidió su opinión
y, y si conocía el texto antes que el resto. A la primera pregunta, la respuesta es negativa. No me pidieron opinión, afortunadamente, porque tampoco los jueces tenemos prohibido efectuar Claro. ningún tipo de asesoramiento, y claro, esto hubiera tenido que decir que no, ¿no? Pero sí que conozco a personas, a juristas, que han estado trabajando en los borradores, en los trabajos, y se han filtrado algunos de ellos y algunos sí que me han llegado. Y efectivamente se han visto algunas diferencias durante el tiempo de elaboración del trabajo y algunos acontecimientos de última hora han cambiado algunos de los apartados del texto, lo cual también, también es lógico. De hecho, los jueces estamos en muchos foros jurídicos donde solamente hay jueces o donde hay también juristas y muchos de estos borradores han filtrado a estos foros jurídicos. Pues sí, por aquí dicen ya que se te nota cansado, que si quieres irte a descansar. Yo la verdad es que te veo una cara estupenda, pero... Sí, sí, pero bueno, yo creo que vamos a acabar durmiendo los espectadores también, ¿no? Vamos a acabar durmiendo. Llevamos una hora No, más o creo menos, que ¿no? no. Yo Aquí creo la que gente ya digo que está encantadísima, que qué gusto escucharte, que bueno, que serías un ministro de justicia estupendo. Que no creo que ojalá haya más... peligro, ¿eh? No hay ningún peligro. Puede la ciudadanía estar tranquila por eso, porque no habrá ningún peligro. Pues bueno, yo por mi parte ha sido un gustazo escucharte, tenerte aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, Cuando quieras, aquí ya tienes, bueno, ya no solo un espacio, pero todo el tiempo del mundo para poder expresarte y decir todo lo que quieras. Desde luego aquí no cortamos la libertad de expresión de nadie. Y, y bueno, pues ha sido un lujo. Yo espero que tú hayas estado a gusto, hayas estado bien. Y Vamos, la verdad es que muchísimas gracias a ti, Marino, porque he estado efectivamente muy cómodo, muy a gusto en todo momento, además con ganas de que nos conozcamos ya en persona ojalá, ojalá. y poder charlar pues con un café por medio o en cualquier otro espacio de manera tan distendida y tan agradable como aquí. Y muchísimas gracias también a todas las preguntas que me han parecido excelentes, muy pertinentes y también muy bien planteadas. Bueno, Vamos, un lujo compartir este espacio. perdón, antes de irte, te tengo que hacer una pregunta. ¿Va a haber próxima edición de Con la Patria en la cartera? Yo sigo presentando libro y en muchos sitios me dicen con toda la razón que en el último año ya ha habido tantos casos de corrupción que tengo para una segunda parte, ¿no? Es que este país lamentablemente es así. Ya, la verdad Lamentablemente así, es que eso ya nos hemos acostumbrado tanto que ya no hacemos ni caso. No creo que haya segunda edición, vamos por la sexta edición del libro. Lo que no creo es que haya segunda parte del libro porque, no sé, mi cabeza no para y ahora me preocupan otro tipo de cuestiones, ¿no? A nivel intelectual. Y esto ya me dio. Bueno, pues Puede escribir, escribir, ¿no? Lo escrito está y ahí ha quedado y ahora vamos a otros temas. bueno, pues yo espero que si no es con una siguiente edición, pues un segundo libro, que lo presentes en Murcia y nos podamos conocer esa vez sí en persona. Iré con 3 horas de antelación por lo menos, porque es que la última vez ya me quedó claro que o vas con muchísima antelación o no coges ni un sitio en cualquier... Es que han sido todas las presentaciones de tus libros, ha sido un éxito, han sido un llenado absoluto. Creo que no ha habido en ninguna presentación que haya quedado ni un solo hueco libre, vaya. Bueno, esto es también una pista de que el problema de la corrupción, a pesar del cansancio y del agotamiento de la gente, sigue preocupando y sigue identificándose como un grave problema. Y por ahí, y el hecho de que llevamos 6 ediciones de una obra que no es una novela, es un texto de ensayo, además de 400 páginas, es decir, que es entretenido, pero vamos, al final no es como ver una película, ¿no? No es tan divertido, ¿no? Pero muestra, pues efectivamente, que sigue habiendo una ciudadanía crítica que quiere que mejore la calidad de nuestro sistema democrático y yo creo que eso es muy positivo. Pues sí, a ver si nos vemos en una próxima conferencia en Murcia. Pues Ojalá. sería un placer. Pues bueno, pues nada, pues reiterarte mi agradecimiento y que cuando quieras, pues aquí estás invitado otra vez. Tienes aquí tu espacio. Nada, un fuerte abrazo, Marina, y buenas noches a todas y a todos.
Igualmente. Chao. Bueno, pues ya está, pues aquí esta ha sido la entrevista de Joaquín. Espero que os haya gustado. Ha sido un lujazo, la verdad es que encantadísima, agradecidísima por que haya estado aquí con nosotros. Sí, una maravilla, una maravilla. Se me oye bajo, no puedo subirme más. No lo puedo subir más. Yo lo siento, lo tengo a tope, de verdad. Pégate, si es que me lo como. Me como el micro ya. Bueno. Pues nada, pues es que estoy todavía que no me lo creo yo aquí con el señor magistrado. Pues un gozo. Yo espero que os haya respondido a las preguntas, que os haya quedado clarísimo. Yo es que cuando justo hoy, el programa de hoy iba a tratar precisamente, íbamos a analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que habló de la amnistía, íbamos a analizar también lo que decía la ley, más o menos, a resumirla, el texto prelegislativo y bueno, y al fin y al cabo vi que Joaquín me había escrito al respecto y digo, escúchame, mejor que él, nadie. Esto amor platónico jurídico, vamos. Entre otros, tengo más amores platónicos jurídicos, que han venido también a este programa, os lo digo yo. Pero vamos, yo encantadísima. Y haberlo tenido aquí, pues ha sido un placer. No me cabe el gozo en el cuerpo de lo grande que está. El de Cristóbal Gázquez es el mío, sí. La verdad es que Cristóbal, muy máquina. Pues bueno, pues yo creo que con esto ya nos podemos dar por contentísimos por este programa. Espero que os haya gustado mucho. No olvidar que la justicia es un aparato ideológico del Estado. Bueno, keep calm. No creo que todos estemos de acuerdo Creo que me perdí algo. ¿Puedes repetirlo? Espérate. Voy a llamar un segundo a Joaquín otra vez. Que vuelva. Espérate, perdóname, es que ha llegado Eli_Tenerife. Que no se ha enterado, entonces puedes venir aquí y volver a hacer otra entrevista de 2 horas. Lo llamo, lo estoy llamando. La judicatura, ¿qué preferencia tienes? ¿Juez o fiscal? A mí me la suda 3 cojones, que cada uno haga lo que quiere. No tengo ninguna preferencia como tal. El juez hace un trabajo y el fiscal hace otro. No es que diga, pues mi favorito es el juez o mi favorito es el fiscal. Hombre, quien tiene al final la última palabra es el juez. El fiscal dice, bueno, pues yo creo que tal. Y el juez dice, ok, pues opino como tú o no opino como tú. Básicamente. Si lo llamas te ganas una pasantía con él solo para torturarte, no, por favor. Una duda, ¿qué puedo hacer cuando el IBIMA ha vendido un fondo buitre el piso en el que estás de alquiler y que se pasan la pelota de uno a otro para no arreglar un problema estructural grave? Se ha caído el techo. Es un problema muy tocho, además luce personal. Entonces, luego si quieres me lo mandas por privado y lo vemos. Soy el acusado, respetemos. Pues sí, bueno, pues yo tampoco quiero que se me haga más tarde, que al fin y al cabo mañana tengo que madrugar y al pobre Joaquín pues a lo mejor estaba cansadito y no sé si lo he estado reteniendo mucho tiempo, espero que no, que haya estado cómodo y bueno. Y pues hasta aquí. Hola Israel, no os había visto. Bueno, muchísimas gracias por la raid. ¿De quién? Es que no he podido. De Círculo TV, muchísimas gracias por esa raid. Hoy ha sido increíble, hemos tenido 2 raids. No sé cuántos seguidores. Es que como ha sido mientras la entrevista, disculpadme, pero no iba a parar a Joaquín para decir, perdona, es que nos acaba de seguir no sé quién, perdona, es que no, lo siento, pero muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Y grande Joseda. Y bueno, y pues pues básicamente es que ya está, no hay más. Nos vemos el martes de la semana que viene. Muchísimas gracias por todas vuestras preguntas, han sido súper interesantes, han dado también incluso para
para debate, han dado para reflexiones. Ha sido genial. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Yo por mi parte encantadísima de haber podido disfrutar de hacer una entrevista así. Mañana podéis seguir la investidura con Círculo TV. Vale, pues sabedlo. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por las preguntas, por los follows, por las raids y por estar un día más aquí. Nos vemos, sí, la semana que viene. No lo repito más. Voy a ver quién hay para hacer raid. Decidme a alguien que queráis que le haga raid. Y si no, pues nada. Y si no, pues nos vamos y ya está. Un placer tener a Joaquín, es un placer de persona totalmente. Alex Ribeiro. Vale. O Jordi Yatzer, ¿quién queréis? Furor TV. Furor TV no está ahora mismo, ¿no? Sí. Furor TV no está. Si no, vamos, ni me lo habría pensado. No está. Alex Ribeiro o Jordi Yatzer. ¿A quiénes queréis? A Alex. Vale, pues Alex. Bueno, pues os dejo entonces con Alex Ribeiro. Muchísimas gracias por venir otra vez. Y bueno, pues hasta aquí. Un besito muy grande. Buenas noches. Descansad. Y los que no, pues os dejo con Alex. Un besazo. Chao.